Vamos a la segunda parte de los estados en los cuales podemos encontrar las obligaciones condicionales. Recuerden, el segundo, las condiciones cumplidas. Para eso vamos a necesitar de la ayuda de este maravilloso libro, el cual nos va a exponer en sus artículos todo lo referente a esto. Así que vamos a darle la oportunidad. Artículo 1540. Modo de cumplimiento de la condición. La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese. Y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona, y ésta lo disipa. Por otra parte, vamos a encontrar en el artículo 1541 cumplimiento literal de la condición. Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. Y por otra parte, también encontramos el artículo 1618. Prevalencia de la intención. ¿Qué? Bueno, conocida claramente la intención de los contratantes, debe entenderse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, sigamos con la explicación teórica. Como hemos verificado, el Código Civil tiene una especie de conceptos o maneras por las cuales vamos a verificar el cumplimiento de la obligación. ¿Cuáles son esas? A ver, simplemente vamos a encontrar dos. Es decir, partan de esta premisa: no se permite el cumplimiento parcial o analógico de la condición. Tenemos la parte del cumplimiento condicional y la parte del cumplimiento de la verificación del cumplimiento literal. Artículo 1540 para uno y 1618 y 1541 para el cumplimiento, la verificación del cumplimiento literal. Vamos a un ejemplo. Ahora vamos a encontrar el artículo, acuérdense, para el elemento subjetivo intencional, el artículo 1540 y el artículo 1618. Por lo tanto, en un ejemplo, A le dice a B que si tiene un hijo, digamos que sea Cecito, él le va a entregar una casa. Pero ¿qué pasa? Si llega a tener un hijo, él quiere un nieto, bueno, le entrega la casa. Pero ¿qué pasa? Las condiciones en las que B está es que no puede tener hijos. ¿Qué puede hacer ella? A ver, vamos por esa casa, a ver, pensemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tiene otra salida: adoptar. Y adopta, ¿y qué? ¿Se cumple la condición? Sí, a eso se refiere. A ver, hagamos una conclusión. Para que no existan dudas, se tiene que especificar la condición. Vamos al artículo 1538. Te voy a explicar eso primero. Recordemos, con la fiducia hay un fideicomitente, un fideicomisario y un beneficiario, ¿cierto? Bien. A, B y C. ¿Qué va a pasar? Aquí hay una finca, ¿cierto? Bien. A va a beneficiar mediante fiducia, mediante un contrato de fiducia, a C, con la condición de que C se gradúe, y si se gradúa va a obtener la finca. Sin embargo, durante el tiempo en el que no se gradúe, B va a tener el derecho de vivir ahí. Una vez C se gradúe, pues B va a dejar de tener ese derecho. Entonces vamos a verificar qué tipo de condiciones están aquí. Entonces, está la condición de la expectativa, que es una condición suspensiva para el beneficiario, para C, y una condición resolutoria, es decir, que va a verificar que no se cumple esta condición de C, para que así ella pueda seguir teniendo su finca. Es decir, que para ella el cumplimiento, para B, el cumplimiento de la condición significa que
el bien se aparte de ella, se aparta. Y para C, el cumplimiento de la condición significa que su expectativa es cumplida tanto como la condición y va a ser titular. Entonces, el artículo 1538 nos va a hablar de la manera ilícita con la que B puede llegar a actuar para viciar y que no se cumpla la condición que tiene C para ser titular, puesto que pues hay una afección a B, lo puede afectar obviamente. Entonces digamos que B sea profesora de la universidad, entonces va a ponerle mala nota a C, solamente, C es buen estudiante, ¿no? Buen estudiante, y solamente porque tiene miedo de que pues pierda la finca. Entonces ahí vamos a entender que la condición es cumplida, porque se está yendo por medios ilícitos para que no se cumpla la condición. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí el bien está a nombre de B, y si no se cumple la obligación, no se resuelve la condición. Por lo tanto, B sigue siendo propietaria si C no se gradúa. Eso pasa si no se gradúa C. Este es uno de los ejemplos más sencillos que podemos encontrar respecto del artículo 1538, que en el inciso final de ese artículo nos habla sobre... Permítanme. Listo. Inciso final de ese artículo. Y dice lo siguiente. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos, recuerden, para que la condición no pueda cumplirse, la condición que puso A, o para que la otra persona, ¿sí?, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, ¿sí?, se tiene que graduar, está con toda la voluntad para que ocurra, pues va a ganarse la finca, no coopera en él, se tendrá por cumplido. Y eso es. Vamos a sacar 4 conclusiones de este tema. Entonces, se cumple la condición cuando se verifica el cumplimiento de esta. Segundo, no se permiten cumplimientos parciales o analógicos. Tercero, hay 2 maneras de verificar el cumplimiento. Por una parte objetiva, que es la parte literal, y por otra parte la parte puede ser subjetiva, que se refiere a la intención. Y cuarto, la cuarta, si alguien se vale de medios ilícitos para que la condición no se dé, se entenderá por cumplida. Ahora el siguiente tema son las condiciones fallidas, es decir, que no se van a cumplir. Pueden ser fallidas moralmente porque es una prohibición desde el ámbito subjetivo, o moralmente reprochables, lo que hace que pues, su ejecución sea imposible. Imposible moralmente. También está la imposibilidad física de la realización de estas condiciones. Eso quiere decir que ya la condición no puede darse. Condiciones físicas, tanto sus capacidades físicas como la lógica de su bienestar se lo van a impedir. Las condiciones físicas, los elementos, todo este tipo de circunstancias físicas son las que van a inferir que usted va a ser como simple, es lógico. Y vamos a utilizar aquí bastante interpretación y hermenéutica para la ejecución de este tipo de condiciones. Por lo tanto, vamos a verificar en el artículo 1532 lo que nos dice. Primer ejemplo. Si sale desnuda de acá, pasa por 3 iglesias, le doy 5 millones de pesos. Es una condición fallida porque moralmente, según el artículo 1532, usted no está bajo esa obligación, ese cumplimiento de que se puede, pero no es lo prudente, no es lo que la ley establece, además que es prohibido. Una vez estamos en el artículo 1532, vamos a verificar lo que nos dice. Dice,
Condición imposible. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Por ahí va la vuelta, lo que les había dicho. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos de ininteligibles. Ahora, hay que hablar sobre el inciso final del artículo 1532, en el cual habla de la ininteligibilidad de lo que se ha acordado. Entonces, se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. ¿Qué significa esto? El juez tiene la posibilidad de decir que está fallida la condición, sin embargo, él también tiene la facultad de interpretar, pero es muy diferente. Eso quiere decir, interpreta cuando hay dudas, pero cuando es ininteligible, pues es una condición fallida. Es simple. Vamos verificando todo este tipo de acontecimientos que son muy importantes para el desarrollo de nuestra educación. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? El artículo 1532 nos habla específicamente de la posibilidad que existe para el cumplimiento de la condición. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se puede cumplir? ¿Y cuándo es fallida? Bueno, es fallida cuando físicamente es imposible. Y esto devenga de las leyes naturales. Por ejemplo, no puedo constituir una condición en la cual le voy a entregar a usted 1.000.000 de pesos si usted vuela, si usted le salen alas y vuela. Tampoco si un puerco le salen alas y vuela, le doy 1.000.000 de pesos. Estas son condiciones fallidas. Las moralmente imposibles o las que están, por costumbres, recuérdenlo, por la costumbre que tiene nuestra población colombiana, es un hecho reprochable o porque la ley lo prohíbe. Entonces, moralmente estamos impedidos, por lo tanto es una condición fallida. Un ejemplo de esto, no sé, lo de andar desnudo, si se incurre en un delito de exhibicionismo, entonces la ley lo prohíbe y moralmente también está prohibido. También depende del entorno, ¿no? Porque si nos vamos a la interpretación de, por ejemplo, andar en bikini, no es lo mismo andar en bikini en el centro de la ciudad que estar en una playa. Entonces, ahí eso depende también de la interpretación, lo que moralmente estamos capacitados para realizar o no. Entonces, es algo muy sencillo. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones que se tornan fallidas. Recordemos que existe la caducidad y la prescripción en este tipo de condiciones. ¿Cuánto tiempo se presenta? 10 años para las condiciones, cuando no se establece el tiempo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque si en un ejemplo A puede ser beneficiario de un vehículo automotor por parte de B, en el cual la condición dice que A se tiene que casar con C, de tal modo que tiene la posibilidad de obtener el vehículo, pero no se establece tiempo. Entonces la ley va a entender que si en 10 años esta persona no se casa con C, A no se casa con C, entonces B ya no va a tener ningún tipo de obligación respecto a esta y la condición será fallida. Vamos a hacer un recorderis del anterior video. ¿Recuerdan del señor caprichoso que quería que el 31 de enero se casara su hija para así dejarle una casa? Entonces, ¿qué pasa si se casa el 1 de febrero? ¿Qué ocurre? Es una condición fallida. ¿Por qué? Pues porque la condición no se dio y cuidado, es algo muy sencillo. Por términos cronológicos no se va a poder realizar el 31 de enero, sino que se realizó el 1 de febrero. Es así.
Ahora sí, vamos a las conclusiones. Primera conclusión, es fallida, es una condición fallida cuando ya no se puede cumplir. Segundo, cuando son física y moralmente imposibles, recuérdenlo. Tercera, cuando ya no se puede porque el término legal, que son 10 años por no haber establecido el tiempo, pues se vence. Eso quiere decir que los 10 años han pasado y en el momento en que pues se suscribe o se pacta la condición, pues no se estableció el tiempo. También se entiende cuando son ininteligibles, también es una condición fallida. La muerte, a pesar de que es un plazo, recuerden, porque es un hecho futuro y cierto, es decir, que va a ocurrir, ese hecho va a ocurrir y tenemos la certeza, somos seguros de que va a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos. Certus an, incertus quando. ¿Cierto? Eso es un plazo suspensivo indefinido. ¿Sí? Bien, recordamos, eso lo vemos después. También, entonces recuerden, como la muerte es un plazo, pero para las aseguradoras es una condición. También cuando el tiempo que se ha pactado ha vencido. Eso quiere decir que pues ya no se va a cumplir la condición. Recuerden de que vamos a tener una gran clasificación y subclasificaciones de los temas que vamos a hablar. Entonces, en las obligaciones condicionales vamos a encontrar unos tipos, vamos a clasificarlos. Vamos a empezar con 4. Las definidas, las indefinidas, las positivas y las negativas. ¿A qué se refieren? Las definidas, certus an, certus quando, hablan sobre la determinación de la fecha, por decirlo así. Vamos a verificar el cumplimiento de la condición en una fecha, si se cumple o no, se puede verificar, sabemos cuándo, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar un perro el día 20 de marzo, ¿sí? Te casas. Esto tenemos que la fecha nos va a decir la certeza de cuándo debemos cumplir esa condición para que seamos beneficiarios de la condición, ¿cierto? Bien, la parte indefinida habla sobre el certus an, incertus quando. Esto significa que no vamos a tener la certeza de cuándo va a ocurrir, pero sí de que podemos cumplir esa condición. Por ejemplo, si te casas, si tienes un hijo, te doy el perro. ¿Cuándo va a tener el hijo? No sabemos, es indefinido. La parte de la positiva habla sobre el realizar una conducta para que la condición pues se cumpla y se pueda verificar. Recuerden cómo se verifica, recuérdenlo. Entonces vamos a encontrar que se puede verificar con la realización de una conducta. Por ejemplo, si se saca usted 4.5 en la materia de obligaciones, usted va a recibir 200.000 pesos. Si se saca 4.5 o más, por decirlo así. Una negativa de no hacer. ¿Cómo la podemos establecer? Si usted no hace algo, usted va a ser acreedor de la condición. Entonces, puede ser, si usted no saca un promedio menor a 3.5, va a poder ser acreedor de los 200.000 pesos, ¿cierto? Bien, esa es la condición, ¿sí? Bien, de no hacer, de no tener un promedio de 3.5 hacia abajo. Bien, son los primeros 4 tipos de condiciones que podemos encontrar. Las otras clasificaciones se refieren a las que son posibles, imposibles, lícitas e ilícitas. ¿A qué se refieren las que son posibles? Para las personas que son aptas, que tienen aptitudes para la realización, es decir, que su composición física y mental les da para que la condición sea posible, a diferencia de otras personas. Son, por decir así, privilegiados, de algún modo. Bien,
son posibles para ellos, imposibles para las personas que no son aptas para la realización de eso. Eso es decir, que compromete un esfuerzo físico o mental al cual la persona del común no está acostumbrada. Podemos hablar sobre correr 200 metros en 10 segundos. Para algunas personas es posible y para otras no. ¿Por qué? Porque pues para las personas que es posible son atléticas, tienen técnica, bueno, tienen un acondicionamiento físico y mental para la realización de esa conducta. Para otras personas puede tornarse imposible. Entonces, así podemos entenderlo. Las que son lícitas, las que son conforme a la ley, y las que son ilícitas, las que no. Ahora sí, vamos a meterle hermenéutica a esta vuelta. Vamos a encontrar dentro de estas la positiva, que es posible, que es válida. Un ejemplo de esto quiere decir que vamos a poner una condición de la realización de un acto y este va a ser posible para la persona. Esta es la positiva imposible, que es inválida. Tiene que realizar una conducta que para la persona es imposible, por lo tanto no es válida. Es inválida. Negativa, que sea posible, es decir, la no realización de una acción para que sea posible. Esta condición es válida, que sea posible, no realizar algo posible. Negativa imposible, no realización de un acto imposible, la condición es válida. Positiva lícita, la realización de algo que cobija la ley, entonces es válida. Por otra parte tenemos la positiva ilícita, la realización de algo ilícito. Esto quiere decir que es nula o fallida, recordemos. Negativa lícita, es decir, que es la no realización de una conducta legalmente amparada. Podría presentarse la validez o la nulidad dependiendo del caso. Sin embargo, en caso de que sea facultativo, la no realización de algo que se le confiere legalmente sería la condición, ¿sí? Algo que le ampara, cuando la ley expresamente lo prohíbe. La no realización de algo, entonces, por lo tanto, es válida. La negativa ilícita es nula. La no realización de una conducta ilícita es nula en cierto sentido, porque también puede ser válida. La nulidad aquí se refiere específicamente cuando se vicia la disposición que está en el artículo 1533. En ese caso, una conducta que vicie la disposición de la persona bajo una coacción ilícita, entonces vicia la disposición, por lo tanto una conducta de no hacer y que no está amparada por la ley es nula. Sin embargo, también se puede establecer la negativa de cometer una ilicitud y será válido y servirá como condición.